Amén. Bien, mi amado hermano, yo le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor. En el segundo libro de Samuel, estamos terminando hoy una serie que hemos comenzado acerca de la unción. Y quiero leer este versículo de la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en el versículo 10. Quiero utilizar este versículo como plataforma de esta enseñanza. Cuando usted lo haya encontrado me dice amén. Si está en pantalla, pues lo lee en pantalla. Si lo tiene allí en su Biblia, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice la Biblia, iglesia: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Otra vez, dice el versículo 10: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Queremos que tu presencia, Dios, siga fluyendo como lo está haciendo, Señor, cuando este servicio inició. Háblanos, Señor. Estamos deseosos de escuchar tu palabra. Estamos deseosos, Señor, de recibir el consejo de tu palabra, Dios. Espíritu Santo, ministranos mientras esta palabra se predica. Señor, que haya liberación, que tu presencia se sienta en nosotros, así como lo venimos sintiendo en medio de los cánticos, pues tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero te rogamos, Señor, que mientras tu palabra se predica, se expone, hables al corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que hayan sanidades mientras tu palabra se predica, se expone, Señor. Que si alguien vino triste, reciba el gozo del Espíritu Santo, Señor. Que si alguien tiene un problema difícil, Señor, pueda recibir un consejo para enfrentar cualquier situación. En el nombre de Jesucristo y bajo la unción de tu Espíritu, nos colocamos en esta mañana, Señor, para recibir tu palabra. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos hablando de la unción, estamos hablando de lo que significa la unción. Es ungüento, es ungir, y hablamos acerca de eso estos días. Ahora queremos hablar un poco acerca de la unción y el poder de la unción. La unción y el poder de la unción. Me gusta Dios, me gusta su palabra, porque aunque Dios es Dios y no tiene por qué estarnos dando tantas explicaciones a nosotros, hermanos. Nosotros somos sus criaturas, somos sus hijos, y simplemente Dios dice, y el deber de nosotros es obedecer. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es. Pero Dios en su soberanía, sin tener la obligación de explicarnos, Él nos explica. Sería lo que se conoce en tema de filosofía, causa y efecto, efecto y causa. Dios nos dice: mire, si ustedes hacen esto y conforme a esto y obedecen aquí, van a recibir esto. Él así lo hace, hermano, y eso es lo bonito con Dios, que un ser tan grande, tan extraordinario, se baje al nivel de nosotros, y nosotros le hacemos esas preguntas: pero ¿por qué debo obedecer su palabra? Porque te irá bien a ti, a tu casa y a toda tu familia. Ah, ya sé, Señor, amén. Entonces, cuando hablamos de la unción, estamos diciendo que la unción, hermano, es necesaria en la vida de nosotros. Estamos mencionando que la unción en la vida del rey David, todo lo hemos tomado del rey David, porque la unción realmente se ve muy notoria en el rey David y en el Señor Jesucristo. Entonces tomamos la vida del rey David, de cómo fue ungido por primera vez por Samuel allá en su casa. Lo ungieron y sencillamente no pasó nada. Pero como Dios lo fue engrandeciendo, y luego la tribu de Judá lo reconoce y lo unge como el rey de la tribu de Judá. Pero como Dios no se queda allí, y la Biblia dice que esto es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. La vida espiritual de nosotros tiene que ir creciendo. ¿Alguien dice amén a eso? Va creciendo, hermano. Entonces
no solamente se quedó allí, sino que todo Israel reconoce la unción del rey David y lo ungen como rey ahora para todo Israel. Estamos diciendo que esa unción es la unción de la plenitud. Ahora, ¿qué viene después de esto? ¿Qué ocurre después de que David es ungido por 3 oportunidades y finalmente alcanza el tercer nivel de la unción? Finalmente el rey David alcanza ese nivel tan alto. ¿Qué pasa con la vida de David? Por eso lo traemos a contexto a nosotros. ¿Qué pasaría con nosotros si alcanzamos esa unción? La primera unción es la unción del llamamiento, cuando Dios nos llama y nos unge allí en la casa. La segunda unción entonces es cuando ya somos reconocidos por la gente que nos rodea. Y la tercera unción, hermano, es la unción de la plenitud, donde la bendición de Dios se ve en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué sucede después de que David es ungido? Sucedieron 4 cosas interesantes de las que le quiero hablar esta mañana. Lo primero que ocurre es que David alcanza la fortaleza de Sión. Después de que alcanza la plenitud, él alcanza la fortaleza de Sión, conquista la ciudad de Jerusalén y la parte más alta, que es Sión, es allí donde David llega y se establece. Lo segundo que hace David es engrandecer su familia. Dios empieza a engrandecer su familia. David engrandece su familia. Lo tercero, Dios abre puertas para la vida de David. Y lo último, finalmente, David puede derrotar y vencer al enemigo. Lo primero que ocurre entonces es que él consigue, como punto número 1, el poder. Hermanos, la unción trae el poder en nosotros para alcanzar lo imposible. Y en el versículo 7 del capítulo 5, me gusta que leamos la Biblia, hermanos, aun cuando el tiempo es corto por tema de pandemia, pero es muy interesante que leamos la Biblia. En el versículo 7 del capítulo 5 la Biblia dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos, ciegos, aborrecidos dice la palabra del Señor, y los ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Lo que sucedía, es lo que mencionábamos estos días en el ayuno, es que era imposible conquistar la fortaleza de Sión. Los jebuseos durante muchos años se habían posesionado allí, y ni el mismo Josué, aun cuando la Biblia dice que Josué expulsó a todos los extranjeros del territorio que Dios le dio, de la tierra prometida, no fue así, completamente no. Y faltaba conquistar la fortaleza de Sión. Y aunque Israel lo había intentado muchas veces, fue imposible, al punto de que los jebuseos, cuando escucharon que David quería conquistar la fortaleza de Sión, ellos le mandaron decir a David que le ponían a los cojos y a los ciegos allí, y David no los iba a lograr. Es decir, era imposible. David, peleándole con una sola mano, usted no es capaz de llegar aquí. Es imposible que usted llegue a la fortaleza de Sión, porque hace muchos años nosotros nos hemos establecido aquí. Esto es de nosotros. Además de eso, como era una fortaleza, era alto. Cuando el ejército venía a tomar la fortaleza de Sión, era fácil desde arriba lanzar flechas y lanzar piedras y cualquier arma que tenía el enemigo. Así que durante muchos años, hermano, Israel lo había intentado, pero no lo había logrado. Después de que David alcanza el tercer nivel de la unción, que es el nivel de la plenitud, empieza a ocurrir lo imposible. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Hay cosas en la vida de nosotros, hermanos, que parecen imposibles. Hay cosas en la vida de nosotros que parecen inalcanzables. Pero si te animas a tomar, a llegar a ese nivel de unción, a ese nivel de comunión con Dios, aun cuando parezca imposible, Dios nos dará la victoria. Yo quiero que le dé un aplauso fuerte a Él. Ahora, lo segundo que hace David es que se le abren puertas. Él construye su casa allí, conquista lo imposible,
Se establece allí y David dice, yo necesito aquí voy a vivir yo. Y Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermano? Que aun cuando no tenemos los recursos, Dios envía a alguien, hermano. Dios abre puertas cuando usted y yo nos preocupamos por conseguir no solamente el primer nivel de la unción, no solamente el segundo, sino que nos metemos más con Dios y alcanzamos el nivel de la plenitud. Entonces podemos alcanzar lo imposible y podemos, hermanos, se nos abren puertas, se abren puertas a la vida de nosotros. Y quiero que lo leamos allí en el capítulo 5, en el versículo 11 de este libro. Dice la Biblia: y también Hiram, el rey de Tiro, envió embajadores a David, madera de cedro, carpinteros y canteros para los muros, dice, los cuales edificaron la casa de David. Cuando el pueblo, que ni siquiera era el pueblo de Dios, hermano, se dio cuenta que David conquistó la fortaleza, se dio cuenta que la unción estaba sobre la vida de David, ellos se ofrecieron, ellos le enviaron, ellos le aportaron la madera que él necesitaba, le aportaron los carpinteros, le levantaron los muros y le hicieron la casa. Ese es Dios. Permítame, yo les conté un testimonio el otro día, permítame contárselo otra vez, que me emocionó eso cuando lo escuché. Porque había un hermano de nosotros, un hermano que es taxista, pero hermano en la fe. Y él vivía por allá, por la parte de Nuevo Horizonte, y vivía del día, hermano, con su taxi ahí del día. Pero él transportaba a una viejita aquí, una viejita que era pensionada y que tenía una casa de 2 pisos grande en uno de los barrios más prestigiosos de esta ciudad. Y el hermano la transportaba a la viejita, y la viejita le dijo a él un día, porque así es Dios. La viejita le dijo: mijo, ¿por qué no se queda usted con la casa que yo tengo? Y él le dijo: ay, doñita, yo escasamente me gano el diario con este taxi. Y ella le dijo: no, mire, hagamos una cosa, yo no tengo familia, yo no tengo a nadie, dentro de muy poco yo me voy a morir, y no quisiera que esa casa quedara en manos del gobierno, yo quisiera que esa casa la tomara usted. Y él le dijo: ay, señor, no me emocione, señora, no me diga eso. Sí, lo único que usted tiene que hacer es vivir en el segundo piso y paga el arriendo. ¿Y cuánto es el arriendo? 400,000 le voy a cobrar. Y él dijo: no, pero no me alcanza. Y ella le insistió y le dijo: no sea necio, tómela, que yo muy pronto me voy a morir y quizás usted se quede con esa casa. Y él dice que a regañadientes, hermano, él tomó la casa peleando con la esposa porque no tenían con qué pagar un arriendo aquí, mucho menos en uno de esos barrios. Pero aún así se metió con la ilusión de quedarse con la casa, y al año la viejita se murió y quedó dueño de toda la casa. Fue la única condición, hermano, porque cuando la unción de Dios está en la vida de una persona, cuando uno determina buscar a Dios, hermano, y no solamente se metió un poquitico, sino que se metió con Dios con toda, el Señor abre puertas y envía gente para que lo bendiga a uno, hermano. Dice, eso es lo que pasa con David. Esa fortaleza es imposible de lograr. David la conquista. Después de la conquista dice: voy a hacer una casa, y quizás no habían los recursos. Y aún habiendo recursos, Dios toca a extranjeros. La gente, el rey de Tiro le mandó madera, le mandó carpinteros, le mandó para hacer los muros, le construyó todo. Dios es maravilloso, y la intención esta mañana no es de ilusionarlo a usted, hermano. La intención esta mañana es dejar una palabra en su corazón, diciéndole que el que busca a Dios lo encuentra. Diciéndole que esa es la consecuencia, causa y efecto, hermano, que esa es la explicación que Dios nos da a nosotros. Si usted me busca, si usted consigue la unción, si usted avanza, si usted se mete más en santidad, si usted me busca, esta va a ser la consecuencia. Lo imposible será posible, y las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Dios usará hasta el impío para bendecirlo a usted y a mí. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Amén. Lo tercero que ocurre, hermano, allí es que esa unción trae el poder de la multiplicación. Y aunque David no lo hizo de la mejor manera, porque dice la Biblia que David buscó mujeres. Capítulo 5, versículo 13, dice la Biblia: y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que
vino a Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Aunque no lo hizo de la mejor manera, pero sí era muy bien recibido que un rey tuviera muchos hijos. Aunque David no lo hizo de la mejor manera, hermano, lo que queremos resaltar aquí es que la familia de David se multiplicó. Hubo multiplicación, le nacieron muchos hijos. Si usted mira todo el 13, el 14 y el 15, va a encontrar que aparecen hasta los nombres de los hijos de David. Y era muy importante que un rey tuviera muchos hijos. Hubo multiplicaciones. Eso es lo que hace la unción en la vida de nosotros, hermano. Trae la multiplicación a nosotros. Yo lo traería a la iglesia, hermano, de cómo Dios puede multiplicarnos si nosotros le creemos a Dios y si buscamos la unción del Señor. Vendrá el poder de la multiplicación. Dios hará que la gente quiera venir y estar con nosotros aquí para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios trae, por eso estamos hablando de Misión Amigo, para querer tocar y alcanzar a muchas personas, hermano. Que haya multiplicación de personas, de almas, de seres humanos que querramos adorar y bendecir el nombre del Señor. Y lo último que me quiero plantear, el último punto, es para mí el más interesante, hermano, porque la unción trae el poder para derrotar al enemigo. Amén. La unción tiene el poder de derrotar al enemigo. Mire, yo les dije que la primera unción se alcanza en el llamado. Cuando Dios lo llama a uno, lo unge para ser salvo. Que esa unción le alcanza para servir, alcanza aún para derrotar a Goliat, que es el pecado más grande que de repente con el que usted y yo combatimos, pero alcanza esa unción para derrotar. La segunda unción, hermano, es esa unción de reconocimiento que hace Judá y viene a la vida de David por respetar la autoridad espiritual de él. Recuerda que lo mencionamos, respetar su autoridad. Él respetó la autoridad y le dolió mucho cuando Saúl murió. Aun cuando la promesa se iba a cumplir en la vida de David, si Saúl moría, es decir, lo que tenía que haber era alegría en David, pero David nunca se alegró porque él siempre respetó su autoridad. Y eso es lo que trae la segunda unción. La tercera unción, hermano, es la unción de la plenitud y es la unción de la guerra, de la guerra espiritual. Y note usted, hermano, ahí mismo en el capítulo 5, creo que en el versículo 17 de ese capítulo, voy terminando, voy cerrando, ¿lo tiene conmigo? Dice que oyendo los filisteos que David había sido ungido, ojo con eso, que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y dice la Biblia que se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó a Jehová, David consultó a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Note que los filisteos, cuando se dieron cuenta que David era ungido, se levantó la guerra. Porque es que no hay unción y poder sin guerra, hermano. Y ahí sí, el que quiera la unción y el poder, tranquilo, durmiendo, no va a llegar nunca. Y cuando hablo de guerra, no quiero que llegue a pelear con su esposa, ni con sus hijos, ni con nadie. Cuando hablo de guerra, estoy hablando de guerra espiritual. Para entrar a ese nivel hay que hacerlo con guerra espiritual. Yo les decía que mi papá, mi viejo, muy, muy duro, muy pesado para querer buscar de Dios. Un día llegué a la casa y mi mamá se había ido y estaba él solo, me quedé con él y le dije: viejo, pero es que usted no se comporta, papá, es que usted usted no. Y empecé a hablar con él y empecé a orar por él. Me levantaba a las 3 de la mañana a orar, a orar, a orar y a orar y a orar. Por el cierto día él me dijo: yo quiero ir a culto también. Vino aquí a la iglesia, hermano. Cuando lo vi en el discipulado, entonces lo solté. Yo dije: ya, está listo. Y lo dejamos en el discipulado y finalmente volvió al mundo. La guerra espiritual, hermano, por nuestra familia debe ser continua. No hay unción y no hay poder si no hay guerra. Y cuando hablamos de guerra, habla de oración, hermano, pero berraca mandaca, orando, 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 atando al hombre fuerte y declarando la libertad en nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén?
guerra. Los filisteos, el enemigo, cuando vea que usted está ungido, se va a levantar. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a retroceder? Ay, no, no me meto con Dios porque se levanta el enemigo. Siempre el enemigo, hermano, va a levantarse. Pero especialmente cuando usted empieza a meterse con Dios, cuando usted se hace del lado de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué hay que hacer, pastor? Para que el enemigo entonces no nos ataque, no nos haga daño. Lo que hay que hacer es lo que hace David allí, hermano. Es consultar a Jehová. En el versículo 18, en el versículo 19, la Biblia dice: entonces consultó David. ¿A quién? Usted quiere ganar la guerra. Yo quiero ganar la guerra, tengo que aprender a consultar a Dios. Perdone que se lo repita tanto, pero tenemos que aprender a ir a Dios antes que al cambista, o antes que al prestamista, perdón. Porque es que nosotros vamos al prestamista y cuando tenemos el agua en el cuello, entonces vamos a Dios: sácame esta deuda. Tenemos que aprender a ir a Dios, hermano, a ir a Dios, si es posible, antes que al médico. Porque es que nosotros vamos al médico y el médico, él estudió para eso. Cuando él dice: a usted le quedan 2 meses de vida, hasta razón tiene, porque él estudió para eso, porque los exámenes, porque lo que el estudio que le ha hecho tiene razón, tiene razón. Él estudió para eso y le dice: a usted le quedan 2 meses de vida, y lo que hace es acabar la vida. Pero si yo antes de ir al médico voy y consulto al Señor, cuando yo voy al médico, hermano, el médico me suelta el diagnóstico, me da el dictamen y me dice lo que me dice. Yo le digo: gracias, doctor, por decirme lo que me está diciendo, porque el milagro que Dios ha hecho en mi vida es poderoso y yo voy a salir adelante. Entonces el tercer nivel de la unción, hermano, nos lleva a eso, hermano, a alcanzar lo imposible. El tercer nivel de la unción hace que se abran las puertas que estaban cerradas durante años a su vida. El tercer nivel de la unción trae el poder para que haya multiplicación, hermano, en nosotros, en nuestro hogar. Pero sobre todo, el tercer nivel de la unción trae el poder para que nosotros derrotemos al enemigo. Y la mejor manera de derrotar al enemigo es no dar un paso sin antes consultar a Jehová. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: le voy a dar la victoria. Y le dio la victoria al Señor. Pero ¿qué ocurre? Que el enemigo no se queda quieto, él va a volver otra vez. Por favor, voy terminando allí. El capítulo 5, versículo 20, ¿está conmigo, iglesia? Y vino David entonces a Baal-Perazim, y allí los venció David. Y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. El versículo 21 dice: y dejaron allí a sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos, versículo 22, y los filisteos, ¿qué pasó? Porque el diablo es necio, hermano. Y no solamente el diablo es necio, sino que a veces nosotros también. La Biblia dice: no llames necio a su hermano. Pero somos tan tercos, permítame usar otro sinónimo, porque somos tan tercos, hermano. ¿Por qué somos así? Si sabemos que lo primero que tenemos que hacer es consultar ¿a quién? Por eso la Biblia dice: si tú de mañana buscares al Todopoderoso, Jehová. Por eso la Biblia dice: temprano, temprano es antes de que comience el día, antes de que comiencen los problemas, hermano. Nosotros tenemos que consultar a Jehová, porque el enemigo vuelve una y otra vez a atacar la vida de nosotros. ¿No dice acaso por allá en Lucas, en el capítulo 11, que cuando la casa queda limpia, barrida, entonces el espíritu que salió de esa casa vuelve otra vez? ¿Con cuántos? Con 7 peores todavía.
El enemigo vuelve, pero si usted y yo estamos preparados, y la clave esta mañana, hermano, la palabra que Dios nos da esta mañana es, por favor, la clave está en seguir el plan que yo he trazado. Y no hay otro plan, iglesia, no hay otra estrategia que consultar primero a Jehová. Pero consultar bien. Que me hacía reír mi hermana con el pastor Tamayo, que vino un hermano y le dijo: pastor, necesito hablar con usted, pero es urgente. Y el pastor Tamayo, hermano, es un hombre muy ocupado. Y entonces el pastor le dijo: ay, hermanito, pero estoy ocupado, hagamos una cosa, ¿ya usted oró? Y el hermano le dijo: no. Bueno, hagamos una cosa, vaya y ore, y cuando ore viene y hablamos. Y el hermano: este pastor, qué problema con este pastor, para que lo atienda uno, mire. Y se fue el hermano todo bravo, pero dijo: voy a orar. Y oró. Pastor, se lo encontró otra vez en la entrada de: pastor, ahora sí me va a regalar la entrevista, necesito hablar con usted. Y Tamayo estaba bien ocupado. Le dijo: uy, hermano, cuénteme, ¿oró? Le dijo: sí, ya oré, pastor. Pero cuénteme bien, ¿oró bien? Bien oradito. Y él le dijo: no, bien oradito no. Hagamos una cosa, vaya y ore bien, pero bien oradito. El problema con ese pastor. Y se fue todo bravo y se puso a orar y quería soltar la oración, pero se acordó: bien oradito. Y empezó a orar y durante esa semana, hermano, estuvo tan ocupado orando que no se encontró con el pastor. La semana siguiente Tamayo tuvo la oportunidad de hablar con él, de poderle consultar al hermano que no he podido atender, y lo vio salir de la iglesia. Iban saliendo y le dijo: hermano, venga, que lo quiero atender. Le dijo: no, ya no, pastor. Uy, hermano, pero no se enoje. No, tranquilo, pastor, no estoy enojado con usted. Ya oré a Dios y Dios me dio respuesta. Es que eso es lo lindo, hermano, que el Dios que tenemos no es el Dios del pastor solamente, es el Dios suyo y mío. A mí lo que me gustó con los evangélicos es que la palabra no la tenía solamente el pastor aquí, sino que todos la podíamos comprar, tenerla aquí debajo del brazo, llevarla a la casa, hermano. La clave está en consultar a Jehová. Y termino con esto, versículo 20. ¿Qué hora es? Que ese reloj no me deja ver bien la hora. 10 minuticos. Deme 5 minutos nomás. Ahí en el capítulo 5, en el versículo 22 dijimos: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y el versículo 23 dice la clave esta mañana, hermano. ¿Y qué pasó con David? Consultó a Jehová y él le respondió, porque el que busca a Dios lo encuentra. ¿Alguien dice amén a eso? Dios le dice: no subas. O sea que David iba a subir. Y Dios le dijo: ¿qué? No subas, yo tengo un plan. Pero Señor, yo tengo otro. Sí, pero yo quiero que usted derrote a los enemigos. Señor, pero yo también tengo un plan, yo iba a subir. Y Dios le dice que no. Yo no sé si eso se parece mucho a lo que pasa con nosotros, hermano. Que muchas veces nosotros tenemos un plan, lo que estamos hablando de la idea preconcebida que tenemos ya aquí en la mente. No, es que así. Y vamos y pedimos consejo al pastor o al líder, hermano, pero ya, ¿para qué? El consejo no sirve porque ya yo tengo una idea que así va a ser y así lo voy a hacer. Sino que pido consejo como para tapar la cosa un poquito, disfrazarla tantico. Pero Dios le dice a David: David, yo tengo un plan. Y David dice: yo tengo otro. Y Dios le dice: no, pero utilicemos el mío. Y yo le digo esta mañana a usted, iglesia, ¿cuál plan es mejor, el suyo o el de Dios? La pregunta es necia, ¿verdad? El plan es el plan de Dios. Y David entonces Dios le dice: no subas, sino que rodéalos. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Yo he predicado muchas veces de esta palabra, pero esta vez tiene ese enfoque diferente, diciendo que el ser ungidos, hermano, trae el poder de vencer al enemigo. Lo vas a rodear sobre las balsameras, y cuando oigan
ruidos como de marcha por las copas de las balsameras. Entonces te volverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de ¿quiénes? De los filisteos. Y David, ¿qué pasó con David? David lo hizo así, como Jehová lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Geser. Ahora, lo que quiero resaltar es lo fácil que es para Dios derrotar al enemigo, hermano. Yo les he contado la historia. Las balsameras son unas plantas, unos árboles que tienen unas hojas grandes que cuando el viento las mueve, pegan la una con la otra y suena como una marcha de un ejército. Así que Dios lo tenía todo cuadriculado, Dios lo tenía todo cuadrado. Le dijo, no subas así, lo vas a rodear. Y cuando yo haga que el viento, cuando yo sople, porque yo soy el Todopoderoso, y las balsameras empiecen a chocar unas hojas con las otras, entonces ellos van a creer que es un ejército grande que viene y usted los va a rodear, los va a emboscar y los va a acabar a todos. Me pregunto, ¿es mejor el plan suyo o el plan de Dios, hermano, otra vez? Es mejor el plan de Dios. Y con Dios es fácil. Mira, lo difícil no es sanar el cáncer, lo difícil es que usted y yo le creamos a Dios. Lo difícil no es salir de la deuda, no es, para Dios es muy fácil. Mire lo fácil. Mire lo fácil. Con las hojas de los árboles Dios hizo que se chocaran y que se vieran como muchos ejércitos. Tan fácil. Así que lo difícil no es conseguir trabajo, hermano, en esta ciudad. Ay, ¿cómo es de difícil conseguir trabajo? No. Lo difícil es que usted y yo le creamos a Dios. Lo difícil, ¿cómo es de difícil salir uno de la crisis económica? No. Mire, salir de la crisis económica es lo más fácil si seguimos el plan de Dios. Pero si usted lo sigue intentando como usted lo ha hecho y como yo lo he hecho durante casi 40 y pico de años, hermano, vamos a seguir en las mismas. Pero si esta mañana tomamos esta palabra y le decimos a Dios, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ay, aparecerá Irán, el rey de Tiro, diciendo, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que usted necesita? Donde usted había ido muchas veces y había pasado la hoja de vida, donde usted había tocado, ayúdeme. Nadie. Dijo el hermano Nicolás, mire pastor, yo quedé como una cucaracha. El hermano Colacho, ¿cuántos lo conocen? Dijo, hubo un momento en el que quedé como una cucaracha envenenada. Yo le dije, Colacho, no sé cómo es una cucaracha envenenada. Una cucaracha envenenada queda patas arriba dando vueltas en el mismo lado. Así quedé yo y nadie me ayudó. Pero con Dios, hermano, cuando buscamos la unción, cuando lo buscamos a Él, las puertas se van a abrir solitas. La Biblia dice que Dios llamó a David de detrás de las ovejas. La Biblia dice que iban a ungir a los hermanos, que ni su papá lo tuvo en cuenta, pero cuando uno está en la presencia de Dios, lo ven, hermano, en cualquier lugar. Póngase en pie, por favor. Este mensaje lo hemos titulado El poder de la unción. Cierra tus ojos por un minuto, por favor. La unción de Dios, hermano. Con tus ojos cerrados, escúchame. La unción de Dios trae el poder para alcanzar lo imposible. La unción de Dios trae el poder de abrir las puertas que durante años se cerraron a su vida. La unción de Dios trae el poder de la multiplicación. Verás abundancia de pan en su casa, multiplicación. Y la unción de Dios, iglesia, trae el poder para derrotar al enemigo. Simplemente déjate guiar por el Señor. Escucha el plan de Dios. Aprendamos a ir a su presencia y escuchar su plan. Saque la idea preconcebida que tiene usted. Este año voy a hacer esto y lo otro y me voy a meter por aquí y por allá. No.
Aprendamos del Señor Jesucristo cuando vino a Él diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. Es decir, Jesús le dijo al Padre: Señor, yo tengo un plan. Y el Padre dijo: yo tengo otro. Y Jesús le dijo: entonces que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Padre, bendigo tu iglesia en esta mañana, Señor. Y te ruego que esta palabra no vuelva vacía, sino que esta palabra corra y sea glorificada para lo que tú la envías. Tanto ellos como yo, Señor, necesitamos esta palabra. Yo estoy cansado de luchar con mis propios planes y con mi propia fuerza. Señor, tú tienes un plan mejor y tu plan es más fácil, mucho más fácil, Señor. Porque tú eres el Todopoderoso. No hay nada que esté fuera de control de Dios, iglesia. ¿Lo puede creer esta mañana? Aplauda su nombre, aplauda su gloria. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y bendición. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Muchas gracias.